Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En este país ya suman una veintena los asesinatos, las ejecuciones, nada más en el ámbito de los presidentes municipales, concejales y síndicos a lo largo y ancho del país. De viva voz, Enrique Pérez Quintana, analista político y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Maestro, como siempre, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros, Enrique. Ricardo, un saludo para ti con mucho afecto y para todo tu público. Maestro Pérez Quintana, el hecho de que haya tantos crímenes contra presidentes municipales, concejales, en fin, crímenes de carácter político, ¿es casual o causal en México? No es casual y sí es causal. Tenemos que empezar con una pregunta: ¿quién es capaz de ejercer la violencia política? Y la respuesta es, en la mayoría de las ocasiones, es quien tiene el poder político, el poder del dinero o el poder de las armas. Históricamente, la violencia política ha sido utilizada para dominar desde el poder ejecutivo, por ejemplo, al poder legislativo y al poder judicial, y se lleva a cabo mediante la negociación, la coerción o la corrupción. Esto implica que existe la violencia y se manifiesta en forma física, destructiva o psicológica, y entonces nos encontramos con la tarea de la propaganda, y por medio de ella la presión sobre las mentes de los individuos, ofreciéndoles argumentos para persuadirlos para que acepten una idea ideológica o para disuadirlos para que acepten esas ideas por la vía del miedo. La violencia política está presente en la historia del hombre. Es una actitud que existe para alcanzar el poder y es propia del hombre, pero también de muchas especies animales, entre las que tiene la función de la reproducción del más fuerte para seleccionar lo mejor de cada especie. Hasta aquí la teoría. Hablemos ahora de la violencia política en México. Sí. La violencia política en México también es muy vieja. Es violencia política y tiene muchas caras. Empecemos por la violencia que se origina en el Estado. Se manifiesta a partir del concepto de que es el único facultado para ejercer la violencia legítima y la lleva a cabo a través del ejército, la armada y la policía. Al margen de este factor institucional, existe la violencia que actualmente realizan los grupos delincuenciales que utilizan armas y miedo para robar, matar, violar, extorsionar, en busca de riqueza, poder político y dominio sobre la población. Es una forma de violencia la omisión del Estado en el combate a la delincuencia organizada. Los grupos de delincuencia organizada se sienten impunes porque han logrado penetrar las estructuras del poder legítimamente constituido, y lo hicieron por medio de la corrupción o porque financiaron las campañas de los políticos que en su ambición aceptaron ser obedientes y sus incondicionales. Es violencia política amenazar y atacar desde el poder a otros grupos de la sociedad, sean adversarios políticos con un pensamiento ideológico diferente, periodistas críticos o empresarios que no colaboran con el gobierno. Es violencia política llevar a cabo la destrucción de las instituciones públicas por medio de un decreto o arrebatándole el presupuesto que permite su función en beneficio de la sociedad. Es violencia política dividir a la sociedad en bandos antagónicos que en su autodefensa podrían generar violencia en contra del otro.
dejando abandonada la idea de que la sociedad es plural en su pensamiento, diversa en su integración social y valores que le dan sentido a su existencia y que la tolerancia es esencial para la convivencia de la comunidad. Hoy, como tú lo relatas acertadamente, Ricardo, hoy las noticias nos dicen que en diversas poblaciones de México hay violencia. Sí. Las bandas de delincuentes asesinan en sus domicilios a hombres, mujeres y familias. El territorio nacional desde hace décadas se ha convertido en un gran cementerio y madres, esposas, hijas e hijos buscan a sus desaparecidos ante la ineficacia e indiferencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Los que tienen que combatir a los delincuentes en diversas ocasiones son sus cómplices. Eso hace que los ciudadanos no confíen en los policías, pero tampoco en el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, que se apegan a la cómoda orden de no perseguir a los delincuentes ni combatirlos con su armamento, porque tienen órdenes de su jefe supremo de respetar sus derechos humanos. La violencia política hoy se pasea por todas partes. Vivimos en el peligro. Lo peor que puede pasarnos es acostumbrarnos, porque entonces habrán ganado los que nos quieren con miedo y pasivos. La única salida es participar activamente en la política, para evitar que los violentos que desde el poder nos dominan e impongan sus criterios y satisfagan sus inconfesables ambiciones con el discurso falaz de que todo está bien, solo porque desde un púlpito en Palacio Nacional lo dice alguien de manera insistente. Enrique, el tiempo nos aprieta un poco, pero debo preguntarte, ¿cuál tu opinión sobre si el hecho de que se prolongue la presencia del ejército en las calles, supuestamente con algunos candados, hasta el 2028, pueda atenuar esta violencia política o no? Esta determinación del Senado es extremadamente ingenua. No hay quien le pida cuentas al ejército, no hay quien le pida cuentas a la Armada y tampoco va a haber quien le pida cuentas a la Guardia Nacional. Es evidente la evasión, no va a haber quien sea capaz de llamarlos a que asistan ante el legislativo a rendir cuentas de lo que están haciendo. Es un hecho que hoy estas instituciones tienen presupuestos que no conocemos. Sabemos lo que dice el Poder Legislativo que le otorga de presupuesto. No sabemos cuánto les paga cada gobierno porque lleguen sus activos. No sabemos cuánto les pagan los gobiernos municipales porque lleguen sus activos. Se ignora el presupuesto que maneja el Ejército y la Armada. Hoy está pasando algo muy grave en el país. Hoy, en Zacatecas, el gobernador ya está desesperado, el gobernador Monreal, y acudió ya a los Estados Unidos en busca de asesoría y apoyo para combatir la delincuencia en su entidad. No ha sido suficiente ni la policía, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército para frenar la actividad criminal que todos los días mata gente en Zacatecas. Entonces es totalmente ingenuo pensar que el Ejército va a cambiar su actitud en los próximos años. Al contrario, se va a fortalecer y va a dominar más, no solamente a través de su presencia, sino a través de entrar nuestros instrumentos de comunicación y poner su forma de pensar. Maestro Pérez Quintana, como siempre, muy aleccionador y de verdad y esclarecedor escucharte. Te mando un abrazo y gracias de nuevo por tu participación generosa con nosotros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.